Necesitamos orar. La Biblia nos enseña que necesitamos orar. Jesús en múltiples ocasiones les enseñó a sus discípulos acerca de la oración, de la necesidad que tenemos de orar siempre. Lucas capítulo 18, cuando Jesús les cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, él comienza la narrativa diciendo, y Jesús les refirió esta parábola de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó cómo orar con la oración del Padre Nuestro, nos enseñó cuánto orar, la manera, la permanencia en la oración. Con su propio ejemplo, oró delante de sus discípulos, oró en privado, se iba de la madrugada, se quedaba en la noche a orar. Es decir, Jesús nos enseñó mucho acerca de la oración. Y por eso es que nosotros hoy entendemos que necesitamos orar como cristianos. Si queremos tener victorias personales, victorias en nuestro interior, victorias espirituales, necesitamos orar. Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando ahí en Getsemaní, ya se acercaba la hora que él iba a entregar su vida. En Mateo capítulo número 26, se llevó a algunos de sus discípulos de más confianza, a Pedro, Jacobo y Juan, y les dijo, acompáñenme a orar, necesito que oren conmigo. Cuando regresó la primera vez, se apartó a orar y estos discípulos se quedaron supuestamente orando. Regresó y los encontró dormidos. Jesús mencionó estas palabras que quiero recordarte. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, nuestra humanidad se debilita, nuestra voluntad no nos alcanza, pero para eso necesitamos orar. Velad y orad para que no entremos en tentación, para ganar victoria sobre el pecado, para que no caigamos en las tentaciones que se nos presentan. Necesitamos orar. Jesús dijo, velad y orad. Persistan en la oración, estén atentos en la oración para que soporten la tentación, porque nadie es tan fuerte humanamente como para que le alcance solo con la voluntad. Necesitamos orar, velad y orad para que no entréis en tentación, porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, queremos agradar a Dios, queremos mantenernos en victoria, queremos no caer en pecado, la realidad es que la carne es débil, pero para fortalecernos en el espíritu necesitamos orar. El apóstol Pablo también, cuando da la armadura cristiana, en Efesios capítulo número 6, un pasaje muy conocido en donde Pablo nos habla acerca de la armadura espiritual para pelear nuestras batallas y para salir vencedores, para tener victorias personales, necesitamos vestir la armadura. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, los zapatos del evangelio, espada del espíritu, el escudo de la fe. Pero termina precisamente esta armadura en Efesios capítulo 6, versículo 18, empleando el ejemplo o empleando la necesidad que tenemos de orar. Pablo dijo, ok, ya tienes toda la armadura, pero la armadura se mueve a través de la oración. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que este versículo es clave. Si queremos aprender a movilizar nuestra armadura, si queremos hacer uso correcto de la espada de la fe, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad y toda la armadura, necesitamos orar. Ahora, ¿cómo debemos de orar? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velad y orad tiene una connotación que Pablo aquí también usa cuando dice velando en ello. O sea, hay que orar en todo tiempo. Pablo lo estipula y lo establece así, orando en todo tiempo, en todo tiempo. Esto no significa que todo momento tengamos que estar de rodillas, orar e ir al trabajo de rodillas y en el trabajo estar orando. No, en el trabajo hay que trabajar, cuando comes hay que comer, pero orando en todo tiempo significa en todo momento, en toda ocasión. Mantente en comunión con Dios, mantente en comunicación con Dios. Tus ratos que tengas, los ratos libres, mantente orando, orando en todo tiempo, en cada momento, en toda ocasión que tú puedas. Ora en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu, con oración y súplica en el Espíritu. Qué importante es orar en el Espíritu, no solo orar por lo que nuestra mente nos dice que debemos de orar, no solo orar por nuestros deseos o gustos personales, no solo orar por lo que nuestros ojos humanos perciben, sino orar en el Espíritu, que el Espíritu nos guíe, que nuestros ojos espirituales puedan percibir cosas por las que necesitamos orar por nosotros mismos y también por otros, como Pablo lo dice. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, en cada momento, en toda ocasión, y velando en ello
velando en ello. Otra vez la palabra velar, que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velando en ello, velando en la oración. La palabra velar significa estar alerta. Cuando tú contratas un velador para que cuide una propiedad en las noches, regularmente así se contrata un velador, por eso es velador, porque no duerme, va a estar alerta, va a estar cuidando. Es lo que Pablo y es lo que Jesús quiso decir cuando dijo velando en ello. O sea, hay que estar alertas en la oración, hay que estar dispuestos en la oración, hay que estar despiertos en la oración. Esto, vuelvo a insistir, no significa que no durmamos y que no podamos dormir, sino que toda la noche estemos orando, todas las noches. Pues no, eso va a traer problemas fisiológicos, físicos para nuestra salud. No, velando en ello significa que estemos alertas en la oración, que estemos dispuestos para cuando veamos alguna situación, cuando se acerque una tentación, cuando algo nos quiera distraer de nuestro enfoque con Dios, cuando haya una batalla espiritual, debemos de estar alertas en la oración, debemos estar practicando la oración, velando en ello, velando en la oración con toda perseverancia, persistentemente, continuamente, con constancia. Una de las cosas con las que más batalla el cristiano es con mantener una vida de oración, ser persistente en la oración. Viene la prueba y parece que algo se nos despierta y comenzamos a orar mucho. Pasa la prueba y abandonamos la oración como si no la necesitáramos. Pablo nos dice y nos establece que debemos de permanecer y velar en la oración persistentemente, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué importante es la oración. Necesitamos orar. Santiago también escribió un pasaje en el capítulo número 4, un poco más adelante en las Escrituras. Ahí en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8, quiero recordarlos en esta hora, dice, Santiago escribe, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea, cuando tenemos luchas espirituales, ¿cómo podemos alcanzar la victoria? Necesitamos orar. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Versículo siguiente, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la manera en la que nos acercamos a Dios? A través de la oración. Queremos ser vencedores, queremos tener victorias personales, quieres abandonar hábitos, quieres permanecer fiel a Dios, quieres estar consagrado para el Señor. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la oración, el acercarnos a Dios, el estar velando en ello es necesario si queremos ser vencedores en nuestras luchas personales interiores o en nuestras luchas espirituales externas. Cuando el enemigo viene, se nos presenta de una forma exterior, tenemos la necesidad de orar. Necesitamos orar. Sométanse a Dios, resistan al diablo, huirá de vosotros. Acérquense a Dios, oren y entonces Dios va a obrar y va a pelear por nosotros nuestras batallas. Amados, amigos, queremos ser victoriosos, queremos tener victorias personales, queremos estar de victoria en victoria cada día, necesitamos orar. Y creo que la iglesia primitiva nos dejó ejemplo amplio acerca de eso. De hecho, la iglesia nació orando. Jesús les dijo, manténganse en Jerusalén. ¿Y qué hacían los primeros cristianos en Jerusalén? ¿A qué se esperaron? Esperaban el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo esperaron? Orando. Creo que habían entendido la lección de lo que significaba velad y orad para que no entréis en tentación. La iglesia primitiva nos demostró que era una iglesia de oración. Así nació, orando en aquel aposento alto, y cayó el Espíritu Santo mientras ellos oraban, mientras buscaban a Dios. Tenían un problema, ¿y qué hacía la iglesia primitiva? Oraban a Dios. Venía la persecución y ¿a qué se juntaban? A orar al Señor para que les diera fortaleza. Estuvo algunos de sus líderes en la cárcel, como el caso de Pedro. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraban a Dios para que liberara a Pedro, para que hiciera su obra. Es decir, la iglesia primitiva nos dejó un ejemplo precioso de lo que es la oración y de la necesidad que tenemos de orar. Necesitamos orar, cristianos, necesitamos orar. Necesitamos despertar en nosotros este hábito dormido, esta práctica abandonada. Necesitamos orar si queremos tener victorias espirituales, si queremos ser parte de la iglesia vencedora que día con día experimenta vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Necesitamos orar. Jesús lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pablo lo recomendó después de la armadura, orando en todo tiempo. El apóstol Santiago también lo escribió y dice, sométanse a Dios, acérquense a Dios y Él los va a ayudar en la prueba.
Iglesia, necesitamos orar. Si tú estás experimentando o has experimentado derrota tras derrota y piensas que ya vas a dejar este hábito, que ya vas a abandonar este pecado, que ya vas a vencer sobre esta tentación, pero te das cuenta que no puedes y no puedes y lo abandonas por un tiempo y parece que eres vencedor por algún tiempo, pero recaes y recaes y recaes. No te la quiebres, necesitamos orar, necesitamos velar y orar para que no entremos en tentación. Necesitamos orar en todo tiempo, en oración y súplica, en el Espíritu, velando y perseverando en ello para que podamos ser vencedores. Necesitamos resistir al diablo a través de la oración, porque la oración nos fortalece el Espíritu, la oración nos acerca a Dios, la oración nos revela a Dios. Cristianos, necesitamos orar. Hoy que estamos pasando por tiempos difíciles, hoy que cada día se nos dificulta más permanecer fieles a Dios, hoy que hay tantos distractores a nuestro alrededor, hoy que las tentaciones están a un clic en el internet, en las redes, en el teléfono, hoy cristianos necesitamos orar. Queremos ser parte de una iglesia vencedora y victoriosa, necesitamos orar. ¿Quieres ser un cristiano que vayas de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Necesitas orar. Iglesia, necesitamos orar. Despierta, vela, estate alerta, ora en todo tiempo. La tentación se irá, el diablo se irá y serás un vencedor peleando con la armadura que Dios nos ha entregado. Una cosa es cierta, iglesia, necesitamos orar. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Tómate un tiempo en este día para orar al Señor y durante todo el día vela y está alerta y persiste en toda oración en el Espíritu y que Dios te bendiga.